Dios nos bendiga este jueves 21 de diciembre. Continuamos el estudio del libro de Esther. Lección número 12, Esther y Mardoqueo. Para memorizar, yo te haré luz para las naciones y llevarás mi salvación hasta lo último de la tierra. Isaías 49:6, nueva versión internacional y nueva traducción viviente. Padre amado, tú estás en los cielos. Nos confiamos en tus manos para que aprendamos de la historia y no repitamos los errores del pasado. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Para hoy jueves, el milagro de Purim. Hubo un decreto de muerte. ¿Qué pasó en el día en que estaba decretada la muerte del pueblo de Dios? Dice Esther 9, este fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. ¿Qué pasó con el decreto de muerte? Dios lo convirtió en un día de banquete y de alegría, porque los enemigos de Esther y Mardoqueo fueron muertos: Amán, sus 10 hijos y todos los demás enemigos, alrededor de 500, solamente en la capital del reino. Y dice, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Exactamente el mismo día para morir, los judíos hicieron banquete y regocijo. ¿Por qué? Porque si Esther, que representa a Jesús, la estrella matinal, no interviene por su pueblo, hubiese sido destruido. Ahora yo pregunto, ¿estuvo la iglesia cautiva en Babilonia espiritual? Sí, durante 1260 años. ¿Cuándo recibió la herida de muerte el enemigo del pueblo de Dios? En 1798, con el decreto de muerte, o con el decreto para quitar el poder, la supremacía papal, de 1260 años, desde el 538 hasta 1798, cuando Napoleón, por vía de su general Berthier, destierra al Papa, a Delfinado, y pierde el poder. Yo pregunto, ¿cuándo recibió la herida de muerte este poder, este Amán espiritual? En 1798. Pregunto, ¿era Susa capital de la libertad de culto? Sí. ¿Y qué vino en ella? Un decreto de muerte, auspiciado por Amán y decretado por el rey Asuero. Ahora, ¿hay un país que tiene libertad de culto? Sí, se llama Estados Unidos. Ese país, en la primera enmienda de su constitución, dice que el gobierno no puede establecer ninguna religión. Ahora, mis hermanos, muy pronto, esta nación, según la profecía, hablará como dragón. Porque en Apocalipsis 13:11 nos dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, desde la misma capital de la libertad de culto se promulgará un decreto en contra de la libertad de cultos. Y dice en Apocalipsis 17 que la ramera fue mostrada a Daniel, a Juan, porque esa ramera ha fornicado con los reyes de la tierra, que significa alianza contra el pueblo de Dios, por vía del vino, que es su doctrina de su fornicación. Es decir, así como antiguamente en el reinado del rey Asuero, todas las naciones se pusieron en contra del pueblo de Dios, finalmente Apocalipsis 12:17 dice que se va a repetir, porque el dragón se llenará de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se hará
guerra contra el remanente de esta iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo odia la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento. El que guarda el cuarto mandamiento, la ley de Dios, en forma espiritual, automáticamente va a guardar los otros 9 de los 10. Por eso es necesario que prediquemos este mensaje. No importa dónde estemos, ya sea en Persia, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Europa, en Asia, Oceanía, prediquemos este evangelio, el reino, porque viene una crisis irrepetible con relación a la crisis que hubo en el reino del rey Asuero, del pueblo de Dios, Esther y Mardoqueo. Dice la sierva de Dios en el libro Conflicto y Valor, página 245, el mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir la iglesia verdadera, lo inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen fieles a Dios. El decreto que se promulgará finalmente contra el remanente será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la iglesia verdadera ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han rechazado el temor de Dios y pisotean su sábado. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio, la educación se combinarán para cubrirlos de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirará contra ellos. De viva voz y por la pluma, mediante la jactancia, amenaza y ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar un así dicen las escrituras, contra los que defienden el sábado bíblico, el reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir esa falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales, pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del decálogo. Este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Conflicto y Valor, página 245 de la Pluma Inspirada. Hermanos, hoy se está repitiendo subrepticiamente esto. Hoy están dirigentes que guardan el domingo dando consejo al presidente de los Estados Unidos, pastores renombrados que enseñan que el domingo es el día del Señor y que hay que guardar, y están usando los mismos argumentos que usó Amán en los días de la reina Esther. Léase el conflicto de los siglos, capítulo 40, el capítulo que llama la libertad de conciencia amenazada. Léalo. Porque el decreto de la observancia de un falso día de reposo se va a dar desde la misma capital que decretó lo contrario. Desde Estados Unidos se va a repetir lo que pasó en Persia con el rey Asuero. Viene un decreto de observancia de un falso día de reposo, y ese decreto también va a afectar con la pena de muerte quien no obedezca esa orden. Y el decreto va a ser universal, porque en Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
Habrá un decreto de muerte otra vez por un falso día de reposo desde la capital del reino. Y Apocalipsis 16:14 nos dice que la oposición va a ser universal, porque todos los reyes de la tierra se van a reunir para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por eso nos dice Evento de los Últimos Días, página 138, que cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el domingo, los habitantes de todo el país del planeta serán inducidos a seguir su ejemplo. La cuestión del sábado será el punto culminante, gran conflicto final en el cual todo el mundo participará. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Y si bien estos encabezarán el movimiento, la crisis que sobrevendrá a nuestro pueblo va a ser en todas partes del mundo. Evento de los Últimos Días, página 138. Yo hago una pregunta. ¿Creen ustedes que tanto el Congreso de los Estados Unidos como la Casa Blanca saben que esos pastores que aconsejan una ley dominical y un gobierno mundial saben? Pero cuando el pueblo esté a punto de perecer, aparecerá Esther, la estrella matutina, que es Jesucristo, según Apocalipsis 22:16, que nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es la estrella? La estrella final escatológica es Cristo, porque Esther, que significa estrella en el idioma persa, se va a repetir como la defensora del pueblo antes de que Cristo venga por segunda vez. Hermanos y amigos, ¿qué va a pasar cuando los hombres se den cuenta de que fueron engañados? Dice el conflicto de los siglos, página 713, que los hombres van a ver que fueron engañados y se van a acusar unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros que con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenarán de furor. Estamos perdidos, exclamarán, y vosotros sois la causa de vuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las mismas manos que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplearán para matar a sus enemigos. Por todas partes habrá luchas y derramamiento de sangre. Busque esa cita en el conflicto de los siglos, página 713. Es decir, los reyes de la tierra descubrirán que fueron engañados por la gran ramera, que estaba simbolizada antiguamente por Amán, que con asociación del poder político da el decreto de muerte. Mis hermanos, por eso Apocalipsis 17:16 dice: y los 10 cuernos que viste con la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Hermanos, las armas que los impíos pensaron usar, que era la horca, contra el pueblo de Dios, va a ser usado al final contra el enemigo,
como dice el Salmo 37:15, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Es decir, los impíos van a morir con sus propias armas. Hermanos, continuamos mañana. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dios nos cuide en la crisis final.